Cuéntanos, ¿cuál es el contexto legal actual que tenemos en materia de violencia laboral? Claro que sí. Al momento de hoy, la Ley Federal del Trabajo como tal no tiene una disposición que diga qué es lo que se entiende por violencia laboral. Sin embargo, sí tiene ciertos indicios de reconocerlo. Voy a ponerme un poco más técnica, pero digo, cualquier duda la resolvemos. A estos indicios me refiero, ciertas disposiciones de la norma que hacen referencia a espacios libres de violencia. Por ejemplo, tenemos el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo que habla del trabajo digno. Y el trabajo digno se entiende entre varias de sus interpretaciones, incluyendo la de la OIT, se entiende como aquel que es libre de violencia, entre otros elementos. Otro de los indicios que encontramos es la obligación que tiene el patrón de crear junto con los empleados un protocolo para prevenir la discriminación y la violencia dentro del centro de trabajo. Si bien es obligación del patrón tener este tipo de protocolos, tampoco hay una línea clara de cómo se tiene que cumplir este tipo de obligaciones. La Secretaría del Trabajo publicó en 2020 un modelo de protocolo que es meramente informativo, no es obligatorio, pero nos da una muy buena idea de cómo debe de estar organizado y justo ahí es donde explica el tema de violencia laboral. Y como ya lo venía adelantando Sofía, también podemos encontrar el concepto de violencia laboral en otros ordenamientos, como es la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia. Sin embargo, también está a cierto punto sesgado el concepto de violencia laboral. Otro de los criterios que podemos utilizar para entender qué se entiende por violencia laboral o cómo está de cierta forma regulado, contemplado en la norma, son criterios de la Corte. Ahorita la Corte ya tiene ciertos criterios en donde reconoce aquel que es comúnmente llamado mobbing o acoso laboral y le pone ciertos elementos en el cual tiene que hacer una serie de acciones reiteradas que causen un determinado perjuicio a la persona, ya sea emocional o mental o físico. Y finalmente también tenemos la ratificación del convenio 190, que justamente habla sobre la violencia laboral en, en las consecuencias y las consecuencias que esta puede traer. Se espera que próximamente, a partir de la ratificación de este convenio, se va a reformar la Ley Federal del Trabajo, en donde se va a incluir este concepto de violencia laboral dentro de la norma y sus respectivas líneas de prevención y control. Lo que al momento se utiliza mucho para hacer este tipo de evaluaciones, también como ya lo adelantabas tú, Aristides, es la aplicación de la NOM 035, que también te exige como patrón tener una política en la cual se vean temas de violencia laboral, temas de género, temas de discriminación, se haga un proyecto o un protocolo de cómo se va a atender para erradicar este tipo de situaciones y la parte preventiva. Justamente también la atención a las víctimas, que es algo que en muchos de las disposiciones se deja un poco de lado. Y bueno, finalmente, mencionarles que el mobbing o el acoso laboral, pues ahorita ya es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad de trabajo, que como ya lo platicábamos, genera un agotamiento mental a los trabajadores. Después de eso llega al segundo nivel, que es una cuestión de pánico y de estrés, que puede desencadenarse en depresión y posteriormente, pues, un suicidio o la muerte, ¿no? Incluso afectaciones orgánicas. Entonces, hasta ahorita, hasta el día de hoy, es lo que tenemos como tal del contexto legal en cuanto a la violencia laboral. Estamos en espera y en vísperas de que se reforme en este sentido la Ley Federal del Trabajo, pero por el momento solamente tenemos estos elementos y lo que podemos hacer es ir jugando con los pequeños indicios para poder hacerlo de una manera más vinculante. Es correcto. Entonces, ojo, aquí hay ciertos elementos o ciertos contextos en términos de materia legal, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, no? Algo que creo que nos podría llegar a sorprender es que en la propia Ley Federal del Trabajo no haya una definición de violencia laboral, ¿no? Eso podría incluso hasta sorprender a algunos. Ahora, creo que algo importante es, hablando en términos jurídicos, cuáles son los diferentes escenarios que existen en términos de violencia laboral. Entonces, me gustaría que para darle causa a este tema, Sofía, nos platicaras qué diferentes escenarios jurídicos existen en este tema de la violencia laboral.
Estaba en mute, muchas gracias, claro que sí, Aristides. Pues mira, como bien Carolina lo manifestó y lo expuso, en nuestra legislación laboral, que debería de ser uno de los ordenamientos más importantes que definan qué se entiende por violencia laboral, no existe una definición o un concepto como tal. Existe una definición de violencia laboral en un distinto ordenamiento, que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Suprema Corte, al momento de resolver un juicio muy sonado hace 1 o 2 años en relación a un tema de discriminación, hizo manifestación al concepto e incluso estableció algunos criterios importantes para determinar si es un tema de acoso o es un tema de hostigamiento. Entonces, bueno, en este sentido, lo que hemos podido hacer es basarnos o ayudarnos de la teoría existente y con base en eso relacionarla. Desde mi perspectiva como abogada en materia laboral, lo que te podemos decir o compartir con la audiencia sobre todo es, hay varios tipos de violencia, o sea, si lo queremos ver desde la perspectiva de violencia, podemos ver varios tipos de violencia, o sea, la violencia emocional o física, que es cualquier acto u omisión tendiente a menoscabar o a generar o provocar un daño emocional en la estabilidad emocional del empleado o bien físico. Puede culminar en ese daño o no, o simplemente puede ser un altercado o sí, con esa intención de lastimar y que al final no se logró, ¿no? Entonces, ese es un primer tipo de violencia y las conductas específicas desde el punto de vista de materia laboral que se relacionan con este tipo de violencia emocional o física es el hostigamiento y el acoso. Muchas veces confundimos esos dos conceptos, sin embargo, no son los mismos y la diferenciación básica entre una conducta y otra es que el ejercicio del poder en la conducta específica del hostigamiento se da entre una relación de supra o subordinación. O sea, es decir, que el superior jerárquico es el que lleva a cabo esta acto u omisión tendiente a menoscabar o infligir o a generar un daño físico o mental. Y en cambio, en el acoso, simplemente el acoso laboral no se trata, y no estoy poniendo la acotación o la anotación de sexual, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero, o sea, hostigamiento o acoso no necesariamente tiene que ver con el tema de la sexualidad. O sea, simplemente recuerden, es cualquier conducta u omisión tendiente a generar o provocar un daño emocional o físico. Pueden ser intimidaciones, pueden ser burlas, pueden ser cualquier tipo de humillaciones, insulto, exclusiones, y la diferencia entre estas dos conductas es simplemente si existe o no una relación de subordinación. El hostigamiento siempre se va a caracterizar por esa relación de subordinación y en cambio el acoso puede darse incluso entre iguales o de insubordinado o de hacia su superior jerárquico. Esa es la diferencia básicamente. También existe la violencia económica, que más que un tipo, insisto, de violencia, se trata de un tipo de discriminación. ¿Y qué es la discriminación laboral? Es cualquier distinción, exclusión, diferenciación que no tenga una justificación en el entorno laboral o con el puesto a ser contratado. Y puede ser este tipo de exclusión, de diferenciación, puede ser en base a cualquiera de las categorías protegidas, que es al final, esto es un término en inglés, pero en realidad las categorías protegidas se refieren a cualquier motivo de origen étnico, de nacionalidad, de estado civil, de preferencia sexual, de posición económica, de religión, de nacionalidad, de edad, de género. Estas son las categorías protegidas e incluso cualquier otro motivo que tenga que ver o que se relacione con el puesto a desempeñar. Entonces, por ejemplo, una diferenciación salarial o lo que podríamos llamar como violencia económica es aquella diferenciación que se ve relacionada con el pago de un salario o una diferenciación entre las prestaciones laborales cuando no se justifica porque al final el trabajo que se realiza
es el mismo, o sea, y de hecho hay un principio fundamental en nuestra materia que es que a trabajo igual deberá corresponder salario igual, no debe de haber una diferenciación ni por género ni por estatus social o económico. Si al final realizamos el mismo trabajo, debería de tener el mismo derecho a recibir eso. Y por último, la violencia sexual es aquella que sí tiene esta connotación de sexualidad, que puede ser cualquier conducta lasciva de forma directa o indirecta, que tiende a generar también un daño emocional o físico y se caracteriza porque se puede dar en una relación de subordinación o en una relación entre iguales. Y esta también es una conducta que está, digamos, considerada o tipificada en la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, gracias, Sofía. Qué importante es acotar esto porque incluso creo que necesitamos clarificar que incluso hay situaciones en donde pueda existir conflicto y no necesariamente estamos hablando de violencia laboral. Para mí hay 4 conceptos que necesitamos diferenciar. Hay un concepto que es conflicto, que eso puede provenir de la propia naturaleza del trabajo, en un traslape de procesos, incluso en una condición interpersonal donde no existe química entre las personas, pero son hechos aislados y que son referentes al propio trabajo y que no hay ese dolo, no hay esa intención de perjudicar. Simple y sencillamente hubo una confrontación, hay un conflicto y se tiene que manejar y se tiene que atender oportunamente. Ahora, hay otros 3 escenarios que sí podríamos hablar de violencia. Las agresiones, que son situaciones en donde sí hay una intención de daño, pero son hechos aislados. Las agresiones como tal las podemos identificar como hechos aislados. A diferencia del acoso, en el acoso sí hay una condición consistente, hay una actividad constante de perjudicar, incluso puede llegar a ser tan sutil que la propia víctima no lo percibe, pero hay todo un mecanismo que está funcionando en el acoso. Y como bien mencionaba Sofía, el hostigamiento. El hostigamiento podemos hablar de esta similitud con el acoso, pero con la agravante que hay una condición de nivel jerárquico superior. Entonces, estas son de las situaciones que tenemos que poder manejar, entender primero, porque hay que hacer todo un tema culturizador al interior de nuestras organizaciones para poder ir atendiendo esto.